Bienvenidos, bienvenidas mis queridos amigos y amigas de Tauro. ¿Cómo están? Hoy vamos a estar viendo qué es lo que está pasando entre tú y tu persona especial. Como siempre, muchas gracias por estar aquí. Si aún no estás suscrito a mi canal, te invito a suscribirte. Me encantaría tenerte como suscriptor o como suscriptora. También te invito a revisar mi sitio web. Hay un montón de nuevos servicios, productos y también bastantes descuentos para ustedes. Y no se lo pierdan porque en mi tienda de Etsy para pago en dólares, las lecturas de tarot están con un 40% de descuento. Te estoy dejando el link aquí abajito en la descripción de este video y también en el primer comentario de este video, así que imperdible, no te la pierdas, ¿ok? Tauro, te invito a participar también en el sorteo de una lectura de tarot conmigo. Para participar solamente debes suscribirte al canal, darle un me gusta a este video y contarme en los comentarios cuál es tu pregunta al tarot. Atentos, atentos que al ganador o a la ganadora del sorteo le estaré respondiendo su pregunta al tarot en los mismos comentarios, ¿ok? Toma lo que resuena, el resto déjalo ir. Puede ser una lectura espejo también para complementar esta lectura, o si no resuena puedes ver tu signo lunar o tu signo ascendente. Ok, Tauro, vamos, la energía entre ambos. Tenemos la rueda de la fortuna. Este es un chance. También nos habla de buenos augurios. Qué interesante, aquí tenemos la carta del mundo también. Se ve algo interesante aquí, pero vamos a mirar un poco de qué se trata. También la rueda de la fortuna nos anuncia cambios, en este caso positivos, ¿ok? Tauro, vamos a ver tu energía. Tú tienes el 9 de espadas al reverso. Muchos pensamientos acerca de situaciones dolorosas del pasado. Quizá miedos, ansiedades, inseguridades. Hasta incluso un poquitito de depresión nos puede estar hablando esta carta de este 9 de espadas al reverso. Ojo, que tus pensamientos no te traicionen. Tenemos el 5 de espadas. Esta carta nos habla de malos entendidos. Esta es una historia donde aparentemente hay una especie de discusión. Aparentemente una persona gana, las otras personas pierden, pero todos pierden. ¿Por qué? Porque se pierde la conexión, se pierde la armonía y se pierde el amor. Vamos a ver un poco más de qué se trata. Mira, tenemos dos cartas del mundo. Tanto tú como tu persona tienen cartas del mundo. Puede haber cierta distancia entre ustedes, puede ser física o emocional. Pero esta carta nos habla mucho de la realización. Conectarnos con ese auténtico yo. También muchas veces cierres de ciclo donde nos convertimos en la mejor o la versión más auténtica de nosotros mismos. Pero estamos mucho en nuestra cabecita, Tauro, pensando acerca de esta persona o acerca de esta situación conflictiva, ¿no?, que se ha tenido. Tauro, tu persona tiene la carta del mundo, la carta de la luna, 3 de pentáculos al reverso y el 6 de copas al reverso. Tu persona le tiene o miedo a la separación, o en esta separación que pueden estar teniendo, o esta distancia, ¿no? Puede haber distancia o separación. Está de modo muy introspectivo, mirando sus miedos, mirando sus inseguridades. También es como si estuviese evaluando el esfuerzo que ha puesto o no ha puesto en la conexión, porque esta carta, el 3 de pentáculos, nos habla de falta de trabajo en equipo. Ahora, hay algo acá que es parte del destino y de una forma u otra es buena para ti. Vamos a mirar. Ok, tú quieres manifestar algo con esta persona, quizá iniciar conversaciones acerca de algo en particular. El hombre colgado aquí nos dice tu persona está como un poco en suspensión, ¿no? O quizá, siento mucho que tiene que ver con una especie de conversación pendiente, ¿vale? Ahora, ninguno quiere cerrar realmente el ciclo con este 8 de copas al reverso, ¿ok? Y es importante darse el espacio para la introspección y darse el espacio de no tenerle miedo al cambio, ¿ok? En algunos casos nos dicen es como si ninguno estuviese dispuesto a ceder,
Pero vamos a ver un poco más de qué se trata. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuáles son los sentimientos de la persona de Tauro hacia Tauro? Tenemos el 5 de bastos. Esta persona quiere que se detengan los conflictos contigo. Con el as de pentáculos quiere hacer alguna oferta de estabilidad. Mira, esta persona sí te ama, te quiere mucho con esta reina de copas. Es como si quisiera tener una oportunidad contigo, ¿ok? Muchas gracias, guías espirituales. ¿De qué se trata este 8 de copas? Ok. Hay un poco de orgullo aquí, ¿ah? Hay un poco de orgullo. Pero ¿se acuerdan cuando hablamos de alguien que quizá no está poniendo mucho esfuerzo en la relación? Este 6 de pentáculos también nos habla de migajas de amor. ¿Ok? Es importante la autocrítica, la autoconciencia y elegir bien qué es lo que se quiere para uno, para su imperio, para su reino. Esa es tu vida, ¿no? El cambio que hay es en el empoderamiento y en el darse cuenta de el poder que uno tiene de transformar las cosas realmente. Y miren qué lindo acá. Esto sí que no lo veía hace mucho tiempo. No pierda la esperanza, Tauro, porque aquí está esta lectura con esta rueda de la fortuna y los enamorados se ve muy bien, ¿no? Se ve unión, se ve conexión. Es como que hay un cambio inesperado, porque esta persona viene a hacer una oferta. Bien, quédate hasta el final porque vamos a estar viendo de qué se trata la siguiente acción que va a tomar esta persona y también me gustaría ver si es que eso se te recomienda o no. ¿Por qué? Porque yo te veo pasándola muy mal. ¿Ok? Entonces eso a mí me preocupa. Entonces queremos también dar el espacio para tomar las mejores decisiones posibles. ¿Ok? Vamos a mirar algunos mensajes de tu persona especial para ti. Ok, esta persona dice, mi vida no está tan bien como lo aparenta, te amo incondicionalmente, me gustaría que fuésemos más que amigos, yo sé que fue mi culpa, pero te eché la culpa a ti, me escondo detrás de cosas materiales y tú me hablas a través de la música y te siento a pesar de que estemos separados, ¿vale? Vamos a mirar un poco más. Muchas gracias, guías espirituales. Da una carta, por favor. Da una carta, por favor. No creo ser merecedor de tu amor. Quiero reconciliarme contigo. Quiero trabajar en esto, poner mi esfuerzo en hacerte feliz. Por favor, acéptame de vuelta en tu vida. Efectivamente, esta persona se está moviendo hacia nosotros, ¿vale? Y en esta ocasión yo sí veo cambios, que cosa que no me pasa muy seguido en las lecturas. Es como si este cambio fuera auténtico. Muchas veces yo les digo, chicos, esta persona viene como a hacer esta oferta de que va a cambiar, pero aparentemente no le va a durar más de un mes, ¿no? Y van a volver a lo mismo. Siento que esta persona tiene intenciones honestas, está pasando por un periodo importante de autocrítica, se da cuenta que no te quiere perder. Sí es importante que esté en este estado de meditación con el hombre colgado para mirarse, reevaluarse. Y que tú también puedas hacer ese proceso de poder definir y redefinir lo que son tus estándares también. Y no permitir menos de lo que te mereces. ¿Ok? Eso es un estándar que nosotros tenemos que poner. La otra persona no lo va a hacer por nosotros porque tampoco nos puede leer la mente ni sabe lo que queremos, ¿no? Es importante que nosotros lo pongamos allá afuera y podamos expresar cuáles son nuestras necesidades, ¿no? Nuestras necesidades también son importantes. Muchas gracias, guías espirituales. Todavía no hay que dar nada por sentado, nos dicen las cartas. Es momento de tomar acción. De hecho, para muchos de ustedes veo que ustedes tienen la intención de iniciar alguna especie de conversación aquí. Pero es esta persona la que hace la oferta, ¿ok? Te dice, tú eres lo suficientemente buena o bueno.
Y la prosperidad viene en tu camino. No permitas que el orgullo, el miedo, las inseguridades impidan la realización de tus sueños en ese sentido. Y me encanta que nos salga esta carta, nos sale bastante cuando hago esta parte de la tirada. La comunicación es clave. ¿Qué nos faltan acá? Cartas de espadas. Nos faltan cartas de comunicación honesta, ¿no? Cuando te hablaba yo recién, Tauro, poder expresar tus emociones, poder decir qué es lo que sientes, lo que necesitas, ¿no? Y que estés en un espacio donde tú te sientas cómodo o cómoda también, para tener estas conversaciones incómodas. Es que estamos en una relación de pareja donde sentimos que no puedo tener las conversaciones incómodas porque esta persona se va a enojar conmigo, se va a dar la espalda. No, generalmente no es ahí, Tauro. Generalmente no es ahí. Es como ese tipo de conexiones son una especie de bomba de tiempo, ¿no? Porque no puedo decir lo que siento, no puedo decir lo que me pasa porque tengo miedo que esta persona me vaya a soltar. Y si es que es así, tampoco vale la pena, ¿ok? Vale la pena hacer el esfuerzo, nos dicen aquí. Sí, efectivamente hay ciertos impedimentos. Algunos tienen que ver con distancia, otros tienen que ver con factores un poco culturales, pensamientos distintos, ¿no? Pero nos dice, esta puede ser la persona para ti. Hasta incluso podría querer casarse contigo, ¿no? Esta situación tiene matrimonio ahí involucrado, ¿no? Es algo que se va trabajando en el tiempo, pero después de haberla echado a perder un poco, esta persona quiere terminar los conflictos contigo para tener algo más estable. Y debo decir que hace mucho, mucho tiempo que no me aparecía como resultado la carta de los enamorados. Es importante dejar de evadir esa conversación incómoda también, Tauro, ¿vale? Porque les va a llevar a a tener una unión mucho más espiritual, mucho más certera, mucho más apoyada, mucho más consciente, ¿vale? De las necesidades mías, de las necesidades del otro. Obviamente también en la comunicación es importante escuchar. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué signos están involucrados en esta lectura? Puedes estar lidiando con un Cáncer, con un Tauro, Géminis, Leo, uno más, o Cáncer. Lo vamos a dejar hasta ahí. Recuerda que puedes estar lidiando con más signos que eso. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber si esta conexión es recomendable para nuestros amigos y amigas de Tauro. Comunícate claramente, ya tenemos varias cartas de comunicación, ¿no? La comunicación va a ser la gran clave de la sanación. Puede ser un poquito incómoda al principio, pero es mejor que sea incómoda por 5 minutos a que sea molesto tener una emoción difícil, ¿no? Por el resto de la vida. Gana más información, por eso es importante escuchar. Es ahí donde se llega al éxito, desde la compasión, desde el amor, desde el entendimiento. Todo esto depende de ti y cómo tú lo vayas manejando, Tauro. ¿Qué quieres tú? Sigue tu corazón. Okay. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti. Me gustaría saber cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti. La carta del diablo de las de bastos. Tenemos un 2 de pentáculos al reverso, 5 de bastos. La carta de la estrella al reverso, 5 de espadas al reverso. Y el 9 de pentáculos. Es como si esta persona estuviese empoderándose. Ahora, poco a poco está comenzando a luchar con esa energía del diablo. También puede estar en una conexión kármica, ¿no? Pero con el as de bastos sí podemos esperar acción por parte de ellos o de ellas, ¿ok? Ok. Lo que sea que esta persona esté evadiendo en este momento tiene que ver principalmente con que tiene que tener un espacio para su sanación. Tu persona también se ve en un aspecto bien desordenado o desordenada emocionalmente. Es como si no lo estuviese pasando muy bien, ¿ok? Pero se tiene que conectar con sus deseos. Y miren aquí.
es como que tu persona llega, me lo muestran así, llega y pone el vasto en la mesa y dice, no, ya basta con esto, y yo sí quiero hacer el esfuerzo y lo voy a ofrecer. Ahora quizá no va a ocurrir tan rápido como pensamos, porque el caballero de pentáculos se mueve bien lento, pero van caminándose para allá. Ya va, ya viene, ya viene en camino. ¿Okay? Sí, todavía me sigue dando la impresión que para muchos de ustedes son ustedes quienes van a iniciar la conversación, ¿vale? Ok, vamos a darles un poquitito de consejo. Muchas gracias, guías espirituales. Un consejo para Tauro. Un consejo para Tauro. Da una carta, por favor. Consejo para Tauro. Dice, una cosa es lo que pasa y otra cosa muy distinta es cómo me siento o me decido sentir al respecto. Reconocer la diferencia es empoderarme de mis emociones. ¿Ok? Una cosa es lo que pase y otra cosa es cómo me siento al respecto. Una cosa es el hecho y otra cosa es cómo yo perciba ese hecho, y si es que yo me doy cuenta y hago la diferencia, tengo control, o puedo elegir verlo distinto, puedo elegir verlo de forma apreciativa, por ejemplo. ¿Ok? Esto también tiene que ver con salir de la posición de víctima. ¿Ok? Vamos a ver un par de dijes para ustedes. Ok, tenemos la porrista, un elefante y un caballo. Todo esto nos habla de un poquitito de paciencia. El caballo nuevamente nos habla de la acción. También puede ser que tenga que ver con algo con ustedes, ¿no? Quizá el caballo sea algún símbolo que sea importante para ustedes. Y la porrista es como si nos estuviese dando ánimo. Ánimo, ten paciencia, que la acción ya va a ser tomada. ¿Ok? Esos son los mensajes que tengo para ti, Tauro. Muchísimas gracias por estar acá. Nos vamos a ver pronto con nuevas lecturas. Que tengas un maravilloso día. Un abrazo desde el alma. Namaste. Oh.